saludarlos a ustedes, doctor Diego, a la doctora Alexandra, al doctor Iván Cancino, bueno, a una cantidad de personas que están acá, a la doctora Mónica, gracias por acudir acá. Desde ya les advierto, pues, para que lo sepan, esta charla está siendo grabada. La doctora Judith nos propuso que grabáramos la charla para después subirla a YouTube, entonces para que sepan que pues está siendo grabada. Eh, bueno, lo primero es que, como venía diciendo el doctor Diego, la idea acá es explicar un poco sobre la primera etapa, que es la legalización de captura, y hacerlo desde un punto de vista neutral, en donde ustedes logren entender qué es lo que pasa, por qué pasan las cosas que pasan. Aquí yo, desde que creé la cuenta, siempre tuve y siempre tendré la intención de nunca dejarme guiar por una inclinación política marcada, aun cuando la tengo, pero digamos que la cuenta no tiene una inclinación política. Aquí lo que yo pretendo es simplemente darles a conocer las cosas como son. Entonces, pues de eso fue la idea que nació entre el doctor Diego, la doctora Estefanía, la doctora Alexandra y la doctora Mónica, que nos reunimos para contarles un poco sobre el proceso penal. ¿Sí? Entonces, también porque aquí se ha hecho, en Colombia ha hecho carrera hacer del derecho penal, o sea, jugar con el derecho penal, manosear el derecho penal, lo vemos todos los días en los medios de comunicación y de hecho la cuenta también nació por eso. Digamos que desde muy temprano en la carrera me enamoré del derecho penal y me cansé de que la gente dijese, y sobre todo los medios de comunicación, cosas que no son. Entonces, bueno, de aquí nace la cuenta. Trataré de explicar el tema para dummies. Realmente explicar las cosas para dummies es cero fácil, pero lo intentaré. Sé que los doctores que también están con el micrófono me van a ayudar en caso de que lo necesite. Yo no me las sé todas, me disculpan desde ya si cometo algún error, pero trataré pues de ser lo más claro posible. Entonces vamos a hablar de la legalización de captura. Y la legalización de captura no es más que una audiencia. Entonces vámonos a lo más elemental, que una audiencia es la típica cosa que ustedes ven en las películas, donde están sentadas las partes y está sentado el juez. ¿Sí? Digamos que no es tanto como lo muestran en las películas ni en las novelas, porque en ellas cada uno habla a la loca, como que entonces está hablando el fiscal y después el defensor salta y va al juez y les dice, no, no, todo tiene unos respetos por la palabra. Entonces, se le da la palabra a la fiscalía, porque la fiscalía lleva a una persona capturada y le dice al juez, oiga, vengo a que usted me diga si la captura que yo realicé estuvo de acuerdo o no a la ley. Entonces, ahondemos un poco más en el concepto de esta audiencia. Esta audiencia es una audiencia preliminar. Entonces, ¿preliminar a qué? Antes de el juicio, de la etapa de juicio. Entonces, esta audiencia se caracteriza por varias cosas. Primero es porque se desarrolla ante un juez que se llama un juez de control de garantías. En Colombia existen dos tipos de jueces, pues digamos como en términos generales, porque pues también existen los jueces de control de ejecución de penas, pero ahora nos vamos a concentrar en dos. El primero, que es el juez de control de garantías, y está el juez de conocimiento. Esta audiencia se va a desarrollar ante un juez de control de garantías, que pues básicamente, como lo dice su nombre, verifica si se cumplieron las garantías del proceso. ¿Sí? Entonces, este tipo de audiencias, las preliminares, se caracterizan también porque se busca defender los derechos humanos de las personas. Digamos que eh, el poder punitivo del Estado, el poder que tiene el Estado de castigarnos cuando cometemos un error, no puede estar, tiene que estar completamente reglado y además verificado por los jueces. Entonces, aquí lo que hace el juez de control de garantías en la legalización de captura es verificar que esa captura que se hizo, ese aprendimiento que se hizo, estuvo de acuerdo a la ley o no. Como también un dicho sea de paso, las audiencias preliminares son muchas, tanto que son innominadas. Digamos que si, no sé si tienen por ahí su código de procedimiento penal, pero las audiencias preliminares se regulan en el artículo 153 y siguientes. ¿No? Digamos que no va a tratar de no ser tan técnico porque esto de los artículos y el inciso yo sé que es harto y de hecho sé que hace que los abogados parezcamos aburridos por tanto decir el artículo, el artículo, el artículo. Solo se los digo por si alguien quiere tener el código ahí. Entonces, las audiencias preliminares están, como les digo, en el 153 y, adelante, y siguientes,
Y en el 154 pueden ver un listado de diferentes audiencias preliminares que se hacen. Entonces, por ejemplo, no sé, está la práctica de una prueba anticipada, la formulación de imputación, y en el numeral 9 se dice las que resuelvan asuntos similares a las anteriores. Entonces, fíjense cómo ese numeral nos dice que en realidad las audiencias preliminares son innominadas, las que queramos. Y las audiencias preliminares también se caracterizan porque en ellas, en esas audiencias, se resuelve todo lo que no se deba resolver ni en la etapa de acusación ni en la etapa preparatoria. Entonces les voy a explicar un poco, voy a tratar de hacerme entender un poco de qué es esto la acusación y qué es esto la preparatoria, como muy rápidamente, porque no es el objeto de esta charla. Pero digamos que cuando la fiscalía se entera que posiblemente alguien cometió un delito, primero lo imputa. Y en una imputación, a grandes rasgos, yo sé que algunos acá de pronto me regañarían si solamente lo digo así, pero se suele decir que la imputación es un acto de comunicación. No es que no es tanto así, es algo mucho más técnico, pero para hacerlo fácil, la imputación es cuando el juez, en la fiscalía le dice a una persona, oiga, mire, yo me enteré que usted posiblemente cometió un delito y yo tengo unos elementos materiales probatorios que me hacen creer que en serio usted lo cometió, pero a usted le dicen, oiga, lo estoy investigando. La imputación es apenas lo estoy investigando. La acusación sigue después de la imputación. Ya en la acusación, la fiscalía a uno no le dice, oiga, lo estoy investigando, sino, oiga, ya tengo una mayor certeza que usted cometió el delito, entonces lo acuso de cometer estos y estos delitos. Y la audiencia preparatoria es aquella donde las partes, la fiscalía y la defensa, van donde el juez y le dicen, oiga, mire, yo tengo estos elementos materiales probatorios, por favor acéptemelos para que en la audiencia de juicio oral estos sean debatidos. Entonces, volvamos. La audiencia preliminar es esa que se desarrolla, todo lo que no se va a desarrollar ni en la acusación ni en la preparatoria, todo lo que sea anterior a eso. Entonces, ya sabiendo eso, podemos seguir. En esta audiencia, ¿quiénes participan? Está el fiscal, obviamente, la defensa también, las víctimas pueden participar y la Procuraduría también puede participar. La Procuraduría General, no es necesario la presencia de la Procuraduría, ¿sí? Y ahora sí entremos un poco más en qué es esto de la legalización de la captura. Entonces, como les dije, es una audiencia donde el fiscal le dice al juez, oiga, mire, yo capturé a esta persona, pero yo necesito que usted me diga a mí que yo efectivamente lo hice bien, porque pues digamos que sería muy peligroso que la fiscalía pudiese capturar de la manera que quisiera, cuando quisiera, como quisiera, sin que alguien le hiciese un control a eso. Entonces básicamente va y le dice, pues, o sea, lo va a decir así porque pues es penal para dummies, pero en una audiencia es mucho más serio. Pero le dice, oiga, mire, capturé a esta persona en estas circunstancias, es esta, la tengo individualizada, se llama así, por favor dígame si lo hice bien o no. Entonces, para entender un poco cuándo se legaliza una captura, debemos saber cómo se captura una persona, qué modalidades de captura hay, porque digamos que hay unas formas de captura que debemos entender para después llegar a saber cómo se legaliza esa captura. Entonces, entendamos primero la modalidad de la captura por orden judicial. Entonces, la fiscalía va donde un juez, vamos a hablar primero de esta, de la orden judicial. La fiscalía va donde un juez y le dice, mire, yo tengo motivos razonablemente fundados para que detengamos a esta persona. Entonces, concentrémonos un poco en esto de qué son los motivos razonablemente fundados. Esto lo ha tratado la doctrina. La doctrina nos referimos pues, a quienes escriben libros sobre el tema y a la jurisprudencia, es decir, lo que han dicho los jueces, los altos tribunales, el tribunal o la corte, incluso los mismos jueces. ¿Sí? Entonces, se han centrado en esto de motivos razonablemente fundados y esos son el nombre técnico que se le ha dado a la circunstancia en la que es posible limitar un derecho fundamental. Como sabemos, cuando se captura a una persona, estamos limitando el derecho fundamental de la libertad. Entonces, para yo limitar un derecho fundamental como el de la libertad, tengo que tener motivos razonablemente fundados para decirle al juez, oiga, expídame una orden de captura para privar de esta persona de la libertad. Entonces, es importante que primero entendamos qué son los motivos razonablemente fundados.
podemos entenderlo por vía positiva, sabiendo que es un motivo razonablemente fundado, pero sería más difícil. Entendámoslo por la vía negativa, que no es razonablemente fundado. Entonces, para mí, que yo como fiscal, digamos que ojalá nunca lo sea, ojalá siempre sea defensor, eh, voy donde un juez y le digo, mire, yo quiero capturar a esta persona porque es que me cae mal. Pues seguramente el juez le va a decir, oiga, pues madure, no le voy a expedir una orden de captura porque eso no es racional. Entonces, a mí me queda más fácil entender los motivos razonablemente fundados por vía negativa que por vía positiva. No sé si eso sea un poco claro, pero espero que sí. Si no, pues no sé, ahí, bueno, ahí veo reaccionando el doctor Diego, entonces creo que sí. Entonces, esa es la primera modalidad de captura. Entonces, usted, el juez, va y le dice, mire, aquí yo le entrego una orden para que usted vaya y capture a la persona. Ya vamos a ahondar un poco más en ello. Ahora entremos, sin dejar de lado esa completamente, que ahorita voy a volver sobre ella, ahorita entremos en la flagrancia. Entonces, aquí lo primero, por favor, no es fragancia, es flagrancia. Yo sé que la gente suele decir que los abogados son supremamente técnicos y hartos porque dicen las cosas como de maneras muy precisas, pero es que resulta que el que le demos nombres a las cosas nos permite diferenciar unas cosas de otras. Y bueno, en realidad el lenguaje determina nuestra realidad. Entonces es muy importante, yo sé que es harto, pero es muy importante que digamos las cosas como son. Entonces la segunda modalidad de captura es la flagrancia. Entonces básicamente la flagrancia es cuando lo cogen con las manos en la masa. ¿Sí? Entonces cuando usted lo capturan en flagrancia, van donde el juez y el juez tiene que verificar una cantidad de cosas para decir que efectivamente existió flagrancia. Tiene que primero verificar que exista la presencia de una conducta punible. Es decir, que lo hayan pillado haciendo algo que en realidad puede llegar a constituir delito. Aquí yo quiero hacer una claridad porque sé que pueden llegar a estar confundiéndose. Aquí, aquí lo que verifica el juez no es la culpabilidad o la inocencia de la persona, no es que tome una decisión de fondo, simplemente hace un estudio muy por encima de si eso que lo cogieron haciendo puede llegar a constituir una conducta punible, porque usted no lo pueden capturar en flagrancia porque estaba dándose un beso con su novia, ¿sí? Pero usted lo pueden capturar en flagrancia porque pues acabó de pegarle un tiro a una persona. Entonces, lo primero es que verifique que existe una conducta punible. Lo segundo es que debe verificar que en realidad ya existió una flagrancia. Entonces, digamos que hay algo bueno del derecho continental y es que todo está en el código, ¿sí? Entonces, el mismo código, en el Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906, en el artículo 301, creo, esperen, verifico, creo que sí es 301, nos dice cuándo hay flagrancia. Entonces, hay, creo que 5 numerales, pero como para hacérselos fácil, hay flagrancia en una de estas situaciones. Cuando lo capturan al momento de cometer el delito. Entonces, no sé, vieron que Andrés estaba disparándole a Jorge y pum, lo cogieron en ese momento. Ahí hay flagrancia. Segundo, cuando es capturada inmediatamente después de cometer el delito o por voces de auxilio. Después, todos hemos visto, hey, agarren a ese ladrón, cójanlo, cójanlo, corretéenlo, cójanlo. Si lo cogen, no en ese momento en el que está retirándole el celular del bolsillo a la persona, sino como correteándolo, en ese momento también existe flagrancia. Existe otro escenario que es cuando es capturado con objetos, instrumentos o huellas de los cuales se infiera razonablemente que se cometió un delito. Entonces, yo me ponía ayer a pensar como, oiga, si alguien va en un Transmilenio con una maleta y un policía va y lo requisa, le encuentra 50 celulares, le dice, oiga, ¿de dónde son estos celulares? Y el man dice, no, es que, pues, como está como raro, ¿saben? Pero, de nuevo, se tiene que hacer un análisis que se pueda inferir razonablemente. Es que yo siento que los fiscales no hacen tanto esta práctica de inferir razonablemente, pero sí debería hacerse, porque pues además estamos hablando de algo muy importante, ¿saben? De la libertad de las personas. Y hablemos un poco de quién puede capturar en flagrancia. Entonces, digamos, obviamente la autoridad puede capturar a alguien en flagrancia, pues si un policía ve a alguien robando, pues lo más lógico y pues el deber ser es que lo capture. Pero es que resulta que también los particulares, nosotros, ustedes y yo, podemos capturar a alguien cuando lo agarremos en flagrancia.
Y esto tiene unas particularidades a las que debemos atender para que después cuando vayamos a esa audiencia nos, nos la legalicen y nos digan que estuvo apegada a la ley. Entonces vamos primero con la captura que hace la autoridad. Cuando una persona cuando una persona es capturada por la autoridad, esta debe llevarla a la fiscalía en el término de la distancia. Es decir, yo estoy acá al lado de Palo Quemado, lo capturo y no es que me lo llevar por vueltas por Bogotá, es que voy y lo llevo de una vez a la fiscalía. Ahora, porque después la fiscalía tendrá que llevarlo ante un juez. El particular que capture a otra persona debe llevarlo ante cualquier autoridad, también en el término de la distancia. Entonces, si yo estoy cerca a un CAI, no sé, pues soy un duro amarrando a las personas y logro amarrar a un ladrón, pues voy y lo llevo al CAI inmediatamente. No es que también vaya, lo traiga a mi casa, le pegue 3 golpes y después sí lo lleve. No. ¿Qué pasa si no lo llevan a las autoridades en este término? Pues obviamente el juez va a decir, oiga, le declaro ilegal la captura. Entonces, el juez tiene que seguir verificando esto, que se haya llevado ante el juez, ante la fiscalía o ante cualquier autoridad en el término de la distancia. Después tiene que verificar que se hayan respetado las garantías y el famoso se le hayan leído los derechos al capturado. Entonces, de nuevo, como el derecho continental es tan bacano porque está todo en el código, en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, de nuevo, qué pena llevarlos al código, pero es que básicamente creo que así aprendí yo, entonces, no sé, así lo hago para que ustedes también para yo hacerme entender. Y el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal nos dice los derechos que tienen las personas. Entonces, como para no leérselos ahí como en los términos hartos del legislador, son básicamente los siguientes. El primero es que la persona que está acá siendo capturada conozca el motivo de su captura y el funcionario que la ordenó. Oiga, mire, lo estoy capturando porque tenemos información sobre un homicidio en el que posiblemente usted es autor o partícipe y esta orden de captura la expidió tal juzgado. Ahora, tiene derecho a avisar de su detención, ¿sí? La famosa tiene una llamada, ¿sí? Tiene derecho a guardar silencio. Digamos que hay algo que a uno no le suelen decir, lo digo desde mi experiencia, no sé, a ustedes de pronto se los debieron haber dicho, pero es importante que sepamos que el hecho de que guarde silencio, en realidad lo que busca es que el silencio no se utilice en su contra, porque todo lo que a uno generalmente le dicen es, oiga, lo que usted diga puede ser utilizado en su contra, pero nunca le dicen, oiga, su silencio no puede ser utilizado en su contra. Digamos que es solamente un dicho sea de paso, algo que a mí me causa curiosidad, pero bueno, no sé si a ustedes también les causa. También tiene que entrevistarse con un abogado de confianza, así le dicen, o de oficio, es decir, el que le proporciona el Estado. Creo haber sido escuchado al doctor Cancino, y es, oiga, todos los abogados deberían ser de confianza. Entonces a mí me ponen un abogado de la Defensoría en el que yo ni confío, ni creo en sus capacidades, entonces me toca estar con él, o entonces yo tengo que tener plata para tener un abogado de confianza porque es que si lo puedo pagar. En realidad uno debería tener el derecho de decir, oiga, a mí este abogado no me funciona. Porque es que además, recordemos que nuestra profesión es hermosa porque es liberal. Y las profesiones liberales se caracterizan, entre muchas otras cosas, porque existe un vínculo muy fuerte entre la persona que está, el cliente y el abogado, un vínculo cercano que no es fácil de romper. Entonces, digamos que todos los abogados sí deberían ser de confianza. También tienen que verificar que les hayan respetado la dignidad y la vida. Entonces, aquí viene un tema, digamos que complicado, porque yo sé que la gente no suele creer esto, pero en realidad la policía muchas veces sí le pega muy duro a las personas capturadas. Todos hemos escuchado de una historia en un CAI, alguien que cascaron y casi lo dejaron vuelto nada. Obviamente, si presentan a una persona con moretones, morados, sin dientes, ante un juez, el man va a decir, oiga, pues que usted, mire cómo me lo trajo, o sea, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿No? Yo ya hace un tiempo, hace como 5 meses, puse un tweet de un funcionario, no sé quién era, de la Digino, no sé qué, cogió a un detenido y lo alzó contra la pared y le empezó a pegar y a pegar y a pegar. Y yo decía, es que claro, es que ese man lo van a llevar ante un juez y el juez va a declarar la captura ilegal y van a echar la culpa al juez. Porque van a decir, es que lo dejó en libertad. Pues es que obvio tenía que dejarlo en libertad porque es que no ve cómo lo llevaron, cascado,
o sea, casi le tumbaron un diente. Entonces, digamos que, como todo en la vida, hay que leer entre líneas y no creernos un titular de juez dejó en libertad a tal persona. Oiga, pero es que ¿por qué lo dejan en libertad? Ah, porque lo cascaron. Pero es que se supone que el Estado debería protegernos nuestros derechos aun cuando estemos siendo capturados. Entonces, bueno, también para que lo tengan en cuenta, estos son lo que debe verificar el juez en cuanto a los deberes, garantías y los derechos que tienen las personas. Ahora, un punto álgido que yo siento que los fiscales sí entienden, pero no lo hacen de malos, o sea, de malosos. Y es que tienen que, cuando una persona es capturada, tienen que llevarlo dentro de las 36 horas siguientes ante un juez. Pero esas 36 horas no son, no es un máximo. Digamos que en teoría sí es un máximo, porque pues después de las 36 ya es como un requisito objetivo. Se pasaron las 36 horas ya, ilegal la captura, por más que lo hayan tratado bien, por más que haya exista flagrante. Lo importante es que sepan es que esas 36 horas no es que yo capturé a este man hoy a las 7 de la noche y lo llevo a la hora 36. Eso, pues yo básicamente eso aprendí del doctor Cancino, y es, si usted lo puede llevar a la hora 1, llévelo a la hora 1, porque usted no puede privar de la libertad a una persona 36 horas pudiendo hacerlo. Y además, los jueces de control de garantías tienen turnos en la noche, digamos que yo creo que la gente, bueno, no suele saberlo, pero hay audiencias que se desarrollan a las 3, 1 de la mañana, 4 de la mañana, y si usted puede hacerlo, pues adelante, o sea, como legalice, llévelo ante el juez para que le legalicen la captura. Ahora, hay otra cosa importante, y es que las 36 horas se cuentan hasta que se toma la decisión. Esperen, ¿me están escuchando? Sí, ¿verdad? Alguien reaccione, por favor. Gracias, doctor Diego. Listo. Entonces, las 36 horas se cuentan hasta que se toma la decisión. Entonces, no sé, digamos que hasta que el juez dice, oiga, ¿declaro o no declaro ilegal la... ¿Me están pidiendo la mano? ¿O no, Tefa? ¿Me estás pidiendo la mano? No, Santi, Ah, ok. estaba, Reaccionando. no, Ah, ok, confirmándote, listo. Listo, confirmándote. listo, de una. Gracias. Entonces, lo importante es que sepan que las 36 horas no es algo con lo que puedan jugar. Y pues, de nuevo, es que yo siento que estamos hablando de algo muy serio, de la libertad de una persona, que pues no es un juego, pero los fiscales al parecer les gusta llevarlo a la hora 36 y se inventan una cantidad de vainas que tuve que hacer esto y lo otro. Y no, oiga, usted pues tiene la capacidad de llevarlo en 36 horas, hágalo. Oiga, es muy simple, ¿sí? O sea, usted tiene toda la capacidad, usted es el Estado, o sea, usted es el señor Estado, entonces haga bien las cosas. Y otra cosa, es importante que sepan que la legalización de captura se puede desarrollar ante cualquier juez de control de garantías del país. Entonces, muchas veces están investigando a una persona por hechos ocurridos en Bogotá, pero ahí lo capturan, no sé, en Barranquilla. Usted puede legalizar la captura en Barranquilla. No tiene que traérselo hasta Bogotá para legalizarlo. En mi opinión, si tuvieron la oportunidad de hacerlo en Barranquilla y no lo hicieron, deberían declarar ilegal la captura. Entonces, ahora viene la decisión del juez. Entonces el juez, después de escuchar a las partes, después de escuchar a la defensa, después de escuchar a la fiscalía, a la procuraduría si está, dice, oye, mire, yo declaro o no declaro legal la captura. Entonces, digamos que, ¿qué pasa si declara ilegal? Pues la persona puede literalmente parar e irse. Y no, porque ya les voy a explicar, continúa otra etapa después de la legalización de captura. Pero